Crea en mí un limpio corazón. Quiero servirte, renueva mi fe. Dame poder para seguir. Cúbreme en la sombra de tu amor, tu justicia. Hola hermanos y hermanas, ¿cómo están? El mensaje que tenemos de la palabra de Dios para el día de hoy va a estar enfocado, vamos a estar mirando algunos aspectos que nos enseña el apóstol Pablo acerca de la vida cristiana. Y vamos a estar en la primera carta de Tesalonicenses el día de hoy y vamos a mirar hoy lo que llamamos o lo que podríamos decir que son algunos mandamientos, algunas ordenanzas que el Señor nos da a través de su palabra para poder tener una vida cristiana llena de gozo, feliz. Así que lo que vamos a hacer el día de hoy es poder tener este mensaje en dos partes. La primera parte este domingo y el próximo la segunda parte. Y Pablo escribe esta primera carta a los hermanos de Tesalónica para animarlos, ¿no es cierto?, en medio de las pruebas que estaban pasando. Pablo en el capítulo 3 ya le está diciendo algo de eso, ¿no? Nos vamos a enfocar en el capítulo 5 y en este capítulo 5 de Tesalónica Pablo se aproxima ya básicamente al final de la carta a una conclusión que está haciendo él, ¿no? Pablo en los capítulos anteriores ha presentado varios asuntos de carácter doctrinal e incluso teológico y aquí finalmente termina dando una serie de consejos y exhortaciones bien prácticas para la vida cristiana, para la vida congregacional, que en algunos aspectos parecen no tener conexión unas con otras, pero en su conjunto son tesoros preciosos que forman un gran fondo, ¿no es cierto? Y un gran premio y un gran collar, ¿no es cierto? Una gran recompensa también y enseñanza para la práctica de nuestra vida cristiana. Es así como en el capítulo 5 entonces de esta carta encontramos 10 mandamientos que tienen como finalidad enseñarnos lo que Dios espera de cada uno de nosotros como discípulos de Cristo. De la práctica o descuido en realidad de esta ordenanza depende en gran medida de nuestro éxito o fracaso como cristianos, en nuestra vida cristiana, ¿no es cierto? De la práctica de estas ordenanzas que el apóstol Pablo nos da, va a depender mucho cómo va a ser nuestro caminar, nuestro andar en la vida cristiana. Así que vamos a ir a leer Primera de Tesalonicenses 5, del 11 al 17. Y dice así: por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guíen y amonestan en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Vivan en paz unos con otros. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércese siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios y en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Este es nuestro texto que vamos a estar mirando estos dos domingos, ¿no? Y lo que vamos a mirar, ¿no es cierto?, aquí es que en el versículo 11, ¿no?, nos da un motivo, o Pablo le da un motivo de ánimo a la iglesia, a la luz de la salvación que tenemos en Jesucristo y a la nueva relación espiritual que existe unos con otros y con el Señor Jesucristo en medio nuestro, ¿no? Entonces es imprescindible que los miembros de la iglesia
busquen nutrirse, edificarse, animarse unos a otros. El compañerismo cristiano es una prioridad en la vida de todo creyente, en la vida de todos nosotros. Nuestro compañerismo, la fraternidad, la koinonía, es una prioridad que debemos siempre estar buscando y consolidando. Este compañerismo, nutrirnos unos con otros se obtiene cuando cada miembro de la iglesia hace su parte, ¿no? Por eso anímense y edifíquense unos a otros, tal como vienen haciendo. Es decir, que es algo que todos estamos involucrados, no es trabajo de algunos nomás. Y en ese contexto Pablo entonces ahora va a entregarnos ordenanzas. Vamos a ver algunas ordenanzas, unos mandamientos que Pablo pone y que nos anima a hacer, que nos anima a practicar, ¿no es cierto? Y a ejercitar para poder tener una vida cristiana plena, feliz. Y el primer mandato que vemos en este pasaje, ¿no es cierto? La primera ordenanza, que la vemos en los pasajes 2 y 13, es el mandato a la obediencia y a la sujeción. Dice así: hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guías amonesten en el Señor. Ténganlos en alta estima y ámenlo por el trabajo que hace. Vivan en paz unos con otros. La falta de sujeción espiritual crea también falta de autoridad en el cristiano. Los problemas pueden resolverse mejor y los consejos son mejores cuando son aceptados, cuando como cristianos nosotros respetamos nuestra hermandad en Cristo, cuando hay honra y respeto mutuo, ¿no?, en la hermandad en Cristo, cuando nos sujetamos unos a otros. Y entre nosotros debe haber entonces un respeto, debemos honrarnos, ¿no es cierto? Cuando no hay un mutuo respeto entre, por ejemplo, los líderes y la congregación, difícilmente pueden resolverse los problemas. Así que necesitamos, ¿no es cierto?, honrarnos mutuamente, ¿no es cierto?, de parte del liderazgo hacia la membresía, respeto y honra y viceversa, ¿no? Debemos sujetarnos y amonestarnos unos a otros, porque así el Señor nos entrega este mandato para que podamos tener una vida más plena, ¿no es cierto? Es parte del mandamiento que nos da el Señor. Tenemos el ejemplo del mismo Señor Jesucristo, ¿no?, que se sujetó a su Padre. Él, siendo Dios, se sujetó voluntariamente, porque eso es lo importante de la sujeción. Se sujetó voluntariamente y por ello pudo terminar su misión victoriosamente, ¿no? Hebreos 5:8 por allá nos dice que aunque él era hijo, refiriéndose a Jesucristo, aunque él era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos humillarnos todos, cada uno de nosotros, miembros del cuerpo, porque es la responsabilidad de todos, y sujetarnos unos a otros mutuamente, respetarnos, honrarnos, cada uno en lo que el Espíritu Santo, el Dios, lo ha llamado a hacer dentro de su cuerpo. Así que si el Señor Jesucristo se sujetó a su Padre para poder vencer, ¿no es cierto?, ¿cuánto más tenemos que hacerlo nosotros? El sujetarnos unos a otros, ¿verdad? Por eso el mandato de la obediencia y la sujeción es mutua. Y ese es el primer mandato que nos entrega Pablo en este capítulo, versos 2 y 13 de 1 Tesalonicenses, ¿no? Después vemos un segundo mandato, una segunda ordenanza, y es el mandato al amor fraternal, verso 14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los holgazanes y estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos, ¿no? En la Escritura hay un constante llamado a preocuparnos los unos por los otros. La responsabilidad de velar por el bienestar de la iglesia no es únicamente del liderazgo de la iglesia, ¿no?, o de los que están a cargo de la iglesia, sino de la iglesia en general, de cada uno de nosotros. Es deber de cada cristiano, de cada creyente dentro de las congregaciones, dentro de nuestra congregación, hacer su parte para el bienestar, ¿no es cierto?, del cuerpo de Cristo, de la casa de Dios. El amor fraternal es aquel que edifica a su hermano para el bien de él y de la obra. Ese es el amor fraternal, ¿no? Ese amor en el cual uno lo siente y uno lo practica por el bien de todos, pero particularmente por el bien del hermano y por el bien de la obra, ¿no es cierto?, por el bien de la iglesia. No debemos entonces inmiscuirnos en este sentido en la vida de los demás, sino debemos tener un amor genuino
hacia los hermanos. Y debemos apoyarnos uno a otro en todo tipo de cosas, ¿no? Y es lo que Pablo nos está animando aquí. Este versículo básicamente nos dice que podemos demostrar el amor fraternal que Dios quiere que practiquemos en nuestra vida cristiana de 4 maneras. Y él lo dice acá, ¿no? Número 1 dice que amonestar a los desordenados es parte de este amor fraternal, ¿no es cierto? Amonestar a los desordenados. Número 2, alentar a los desanimados. Número 3 dice que debemos apoyar a los débiles. Y 4, ¿no es cierto? Dice que debemos tener paciencia con todos y entre todos, ¿no? Entonces, el amor fraternal tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver cómo nosotros no nos inmiscuimos en la intimidad del otro, sino que también por el bienestar del otro y de la iglesia, nosotros debemos practicar nuestro amor fraternal haciendo estas cosas que Pablo nos anima a que hagamos. El verso 15, ¿no? Dice, asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Y este tercer mandato, ¿no? Este tercer mandato es el mandato, en otras palabras, del perdón, ¿no? En el Padre Nuestro que nos enseña nuestro Señor Jesucristo en Mateo, el Señor señala que quien no perdona a quienes le han hecho mal, tampoco el Señor podrá perdonarle sus pecados. Un corazón perdonador es una de las características principales de todo cristiano. Y nosotros estamos hablando de la vida cristiana, ¿no es cierto? Y estos mandatos, esta ordenanza que nos pone el apóstol Pablo aquí. Y el Señor siempre lo hizo también así, ¿no? Y una característica fundamental de la vida cristiana, una característica fundamental de todo cristiano es que tenemos que tener un corazón perdonador. Es vital. No hemos de pagar al otro mal por mal, nos dice Pablo, ¿no? Sino seguir lo bueno para con todos, ¿no? Aun cuando nuestros enemigos o incluso aún con los que nos tratan mal, no debemos responder de la misma forma como ellos lo hacen, ¿no? Hay que pagar el mal con bien, dice Pablo, ¿no? Y perdonar siempre, siempre, siempre es lo que debemos hacer. Siempre debemos perdonar a quienes nos ofenden, ¿no? Si nos hacen mal, Pablo dice, debemos pagar el mal con bien. Y esa es otra ordenanza, otro mandato que el verso 15 nos está haciendo un llamado a mirarlo, a verlo, ¿no? El verso 16 dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Aquí hay otro mandato, ¿no? Este cuarto mandato que nos muestra aquí, ordenanza que nos pone la Escritura, ¿no? Y es que es el mandato al gozo, a la alegría. Parece un mandato imposible, pero ¿a qué gozo se refiere el apóstol Pablo? Al parecer Pablo no se refiere a una alegría pasajera de un par de días o de un momento, ¿no? De una risa, de estar en un momento de jocoso, de alegría, ¿no? La vida cristiana en realidad debe ser más que nada una vida llena de gozo en el Señor. Lo dicen por todo el Nuevo Testamento, ¿no? Filipenses, en Colosenses, en Efesios. La vida cristiana debe ser una vida que debe estar llena de gozo, ¿no? En el Señor en todo momento. Así que si el gozo es un imperativo para nosotros los cristianos, una obligación para cada uno de los cristianos, entonces el no vivirlo es una desobediencia a Dios, bajo esta lógica de Pablo, ¿no? No hacerlo es una ofensa, es un pecado de omisión hacia el Señor. Y en tiempos de experiencias tristes, en un mundo que está caído, en un mundo que está desordenado, en un mundo que lleno de maldad, en un mundo que está con incertidumbre, con pandemias, con crisis, en donde todo se ve nublado, son los cristianos, somos nosotros quienes pueden expresar actitudes y espíritus de generosidad. Es el tiempo que nosotros debemos ser generosos con este gozo, ¿no? Desprendiéndonos con un gozo lleno, con un gozo positivo, permanentemente en Jesucristo. Es el momento en que nosotros los cristianos fuimos preparados para estos momentos de desolación, de incertidumbre, de desorden, de no saber qué pasa, ¿no? En este momento es cuando más debemos gozarnos en el Señor y debemos compartir y debemos esparcir y desprendernos de ese gozo para que otros sepan de que hay un Señor Jesucristo que nos ama y que nos ayuda siempre.
El verso 17 dice, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. El quinto mandato que vemos hoy día es el mandato de la oración. Orar no se reduce solo a estar con los ojos cerrados o en inclinación pronunciando palabras a Dios, ¿no? Tiene que ver con un estilo de vida, ¿no? A eso se refiere Pablo. Oren sin cesar. Tiene que ver básicamente con una actitud, con un estilo de vida. Es parte de la vida cristiana el orar sin cesar. La vida de oración debe ser cultivada, es trabajada, ¿no? Este versículo no significa que hay que abandonar las tareas diarias, los trabajos que hacemos y deberes diarios para cumplir con la oración e irnos, por ejemplo, a un templo, orar 5 veces al día o dejar todo tirado porque debemos arrodillarnos y ponernos a orar. Eso no dice el texto, ¿no? Suena como algo exagerado, tal vez, decir que hemos de orar sin cesar. Pero Pablo nos sugiere que estemos todo el día recitando oraciones, ¿no es cierto? Y que estemos todo el día rezando. Más bien sus palabras significan que en cada momento del día hay que sentir una comunión, hay que estar en presencia y debemos tener un acercamiento con el Señor. Eso es lo que nos dice Pablo, ¿no? Que nuestra vida debe ser una oración. En todo momento debemos mantenernos con un espíritu preparado y perceptivo para entablar una conversación en cualquier momento donde estemos con el Señor, en cualquier hora del día. Nosotros debemos despertarnos conversando con el Señor y acostarnos conversando con el Señor. Nuestra vida en cada momento, Él debe ser nuestro amigo fiel, Él debe ser aquel con quien yo puedo hablar en cualquier momento, ahí donde esté, en el lugar que esté, lo que esté haciendo. Hablar, tener este diálogo, ¿no es cierto? A veces va a requerir de un poco más de profundidad, de quedarse quieto y poder reflexionar más profundo con el Señor, pero darle gracias a veces por cosas pequeñas o contarle cosas alegres y estar gozosos con Él. Esa es la oración, de orar sin cesar, todo el santo día con el Dios, ¿no? Estar en su presencia, en espíritu de adoración y la oración es lo más importante que tenemos, ¿no? A través de la oración nosotros estamos en presencia del Señor, ¿no? Así que debemos estar siempre motivados a estar en la presencia del Señor. Acerquémonos, dice el texto de los Hebreos. Acerquémonos pues, ¿no es cierto? Porque estamos en presencia del Señor cada día, en cada momento, en cada actividad que hacemos. Donde hay entonces una entrega de espíritu y de vida al Señor, allí hay un espíritu de oración y de alabanza. La vida cristiana tiene que ser una vida de oración en este sentido, ¿no? Una vida que está entregada al Espíritu, una vida de gozo para el Señor. No es necesario hacer una cita con Dios para comunicarnos con Él. Recordemos que en todo momento, a toda hora, 24/7, 365 días del año, el Señor nos escucha. El Señor tiene su oído puesto, ¿verdad?, atento a lo que cada uno de nosotros les tiene que decir. Por eso es nuestro Dios y por eso es nuestro Señor. Así que, hermanos, en estos tiempos de pandemia, de confinamiento, tenemos la gran oportunidad, ¿no?, para practicar lo que hoy hemos aprendido a través de la palabra de Dios. Para practicarlo, ¿no es cierto?, con nuestra familia, con nuestros amigos, entre nosotros, cuando nos juntamos virtualmente. Es un buen tiempo para practicar, es un buen tiempo para llevar una vida cristiana plena, que es lo que Pablo anima a los tesalonicenses y también nos anima a nosotros, ¿no? Son 5 ordenanzas, 5 mandamientos que hoy día miramos, ¿no?, que nos ayudarán día a día a animarnos en medio de las pruebas que estamos pasando. Repasémoslas estas 5, ¿no? De luego veremos las otras 5, pero estas 5 pruebas, estos 5 mandamientos, hermanos, nos ayudan día a día para poder estar animados, para poder estar con ganas, a pesar de las circunstancias que a veces allá afuera, ¿no es cierto?, se ven oscuras, se ven negras, ¿no? Así que veamos lo que nos aprendimos hoy día aquí en 1 Tesalonicenses 5, ¿no? Siempre debemos ser obedientes y en sujeción. Siempre obedientes, siempre en sujeción. Lo segundo que aprendimos hoy día es que siempre perdonando. La segunda ordenanza, ¿no? Siempre perdonando.
La tercera, siempre gozoso, en todo momento. Debemos estar alegres, gozándonos, porque el Señor está con nosotros, una característica fundamental de nosotros los cristianos. Y la otra, siempre orando, ¿no es cierto? Siempre orando, ¿no? Siempre orando, siempre estar en la presencia del Señor, siempre estar orando con el Señor, siempre dando gracias con el Señor, dice en toda situación, ¿verdad? Porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo. Así que, hermanos, el ánimo es que podamos tener una vida cristiana plena, es que podamos nosotros poder entender, comprender con sabiduría estas instrucciones finales que le da Pablo a la iglesia en Tesalónica, ¿no es cierto? Y que podamos estar juntos en este caminar y poder tener una vida cristiana y una vida plena en nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre amado, Señor nuestro, te alabamos y te adoramos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, Creador del cielo y la tierra. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, querido Padre. Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a animarnos unos a otros, a edificarnos, Señor. Así como lo hemos venido haciendo efectivamente este último tiempo, Señor. Querido Padre, te pido que nos consideremos unos a otros, Señor, que tengamos honra y respeto unos por otros, Señor, que nos podamos guiar, que nos podamos amonestar unos a otros para que podamos llevar de buena manera tu obra aquí en esta tierra, Señor. Ayúdanos a tenernos unos a otros, Señor, con alta estima, Señor, y con amor, que nos amemos unos a otros, Señor. Ayúdanos a vivir en paz, Padre, en todo momento. También, Señor, ayúdanos a amarnos de mejor manera. Ayúdanos a estimularnos, ayúdanos, Señor, a corregirnos, Señor. Ayúdanos a animarnos, ayúdanos, Señor, a poder ayudar a aquellos que tienen más debilidades. Ayúdanos a ser pacientes, Padre querido. Te pido, Señor, que cada día seamos mejores perdonadores, Señor. Ayúdanos, Señor, a que cada día podamos pagar con bien el mal que a veces nos hacen, Señor. Te pedimos, Señor, que en todo momento podamos esforzarnos a hacer el bien, Padre, para todos, Señor. Querido Padre, por último quiero pedirte que nos ayudes siempre a estar gozosos, alegres, Señor, a estar siempre en tu presencia, a orar siempre sin cesar, Señor. Gracias, querido Padre, por todo lo que tú haces. Gracias te damos en todo momento, en toda situación, porque esta es la voluntad, Señor, que tú quieres para nosotros. Y en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te oramos. Amén. Dios los bendiga. Que Dios te bendiga, que alce el Señor a ti su rostro y te dé paz, y te dé paz, que Dios haga brillar en ti su rostro y se apiade